activamos también la mano del Señor, amén, porque para que el Señor obre, no solamente es orar, sino accionarse, y Dios hará, amén. Es maravilloso poder estar entonces en la casa de nuestro Dios, en su presencia, amén, y qué bueno, ahora sí nos toca el tiempo de escuchar la palabra de nuestro Dios, amén, hermano. Así que como ya estamos listos, prestos, amén, estamos contentos porque el Señor nos va a hablar, amén. Amén, aleluya. Para eso entonces nuestro pastor, adelante, que nos traerá la disertación de la palabra de nuestro amado Dios. Un fuerte aplauso, amén, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Muy buenas tardes con todos los que están presentes. Algunos, muy pocos se agregaron, algunos se quedaron. Qué bueno, hermanos. Pero igual estamos para honrar el nombre de nuestro Señor. Amén. Y sobre todo recibir su palabra. Vamos al libro de Mateo, capítulo 28. Es un pasaje muy conocido, pero vamos a ver qué nos quiere decir el Señor ahora a través de este pasaje. Mateo 28. ¿Qué versículo? ¿Ah? Adivine. Mateo 28, versículos 19 y 20 dice, ¿no? Ya, 19 y 20. A ver, vamos a leer lo que ustedes piden. Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿O qué es a lo que debemos llegar también? Porque la respuesta es eso, ¿no? Mire, el Señor nos manda, vayan y hagan discípulos. O sea, la tarea de la iglesia es solamente ganar creyentes, traer gente, llenar la iglesia con gente. No, la tarea específica de la iglesia es hacer discípulos. Por lo tanto, usted y yo debemos llegar a ser discípulos. ¿Sí? No solamente esperar que los que llegan se hagan discípulos, nosotros los que ya estamos tenemos que llegar a ser discípulos. Porque si nosotros llegamos a ser discípulos, podemos hacer más discípulos. Amén, hermanos. Las papas dan como frutos papas. Discípulos darán como fruto discípulos. Amén o no amén. Es un ejemplo natural para que veamos que es así, ¿verdad? Las papas dan uvas, menos las uvas dan papas. Cada uno su naturaleza. Entonces, si nosotros llegamos a ser discípulos, tal como manda la palabra del Señor, también podremos cumplir con el mandato que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo de hacer más discípulos. Amén. Dígale al que tiene ahí cerca, tengo que llegar a ser discípulo. Dígale, hermanito, tengo que llegar a ser discípulo. Si está solito, busque a alguien y dígale, acérquese a alguien y dígale, tengo que llegar a ser discípulo. ¿Para qué tengo que llegar a ser discípulo? Para hacer más discípulos. Amén. Tengo que llegar a ser discípulo para poder hacer más discípulos. ¿Cómo logramos ser discípulos entonces?
¿Cómo logramos ser discípulos? Dando, dice la hermanita, ¿no? Ya, estudiando y practicando, ¿no? ¿Qué hace un discípulo? Es aquel que imita a su maestro, ¿verdad? Un discípulo es aquel que imita a su maestro. ¿Y quién es nuestro maestro principal? Nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, los que estamos frente a una iglesia, procuramos tratar de imitar a Cristo, ¿sí? Por lo tanto, la iglesia también, si bien es cierto, tenemos al ejemplo máximo principal, que es Cristo a través de su palabra, pero también tenemos al pastor, tenemos a nuestros líderes en la iglesia, quienes de alguna manera nos van a inspirar, nos van a influenciar para poder llegar a ser discípulos. Amén. Por eso que les adelantaba, ¿no?, que uno se siente contento, uno se siente feliz cuando ve que de alguna manera sus discípulos están también experimentando las cosas que uno experimenta, y que uno les ha enseñado, y que uno les ha hablado, y que uno les ha inspirado a ir en esa fe. Amén. También me alegra mucho cuando veo que los que salen a predicar acá predican muy bien, ¿no? Entonces digo, no está en vano el tiempo que se invierte con ellos, ¿no? Porque hay un grupo de gente con quien invertimos más tiempo, pasamos más tiempo con ellos y tratamos de darle esas pautas que se necesita para que puedan experimentar. Así que, ¿qué hacemos para ser discípulos? Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 14. Marcos, capítulo 3, versículo 14. ¿Qué dice? Y que dice, estableció a 12. ¿Para qué? Dice, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Capte el orden. Dice, y estableció a 12. ¿Quiénes eran esos 12? Sus apóstoles, sus primeros discípulos, ¿no? Los 12 discípulos, pero que realmente son los apóstoles, porque son los que pasaron tiempo con Jesús, estuvieron en su ministerio terrenal con Jesús y vieron todo lo que Jesús hizo, y también participaron de muchas cosas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces está hablando de esos 12 discípulos, de esos 12 apóstoles. Pero la primera cosa que Dios buscó en ellos, que Dios esperó de ellos, era que estuviesen con Él. Amén, hermanos. ¿Para qué los llamó a estos 12? ¿Para qué estableció estos 12? En primer lugar, para que estuviesen con Él. Amén. El verbo ser o estar. Amén. Ser o estar, permanecer, estar con Él. Y justamente estar con Él es buscar la presencia del Señor, es buscar a nuestro Señor, estar en tiempos de ayuno, estar en la iglesia, aprender de su palabra. Eso es estar con Él. En otras palabras, Dios nos ha llamado tanto para hacer primeramente obras, acciones, sino primero nos ha llamado para estar con Él. Por eso que nosotros ahora estamos con Él. Amén. ¿Desde qué hora estamos con Él? Algunos estamos desde las 8. Otros están un poquito más tarde, pero ahí estamos todavía. Va a ser las 3 y todavía estamos con Él. Y no solamente se trata del tiempo que estamos en el culto, sino también estar con Él implica tener una vida en la que siempre estamos o tenemos en cuenta la presencia de Él en nuestras vidas. Nosotros no dejamos de ser cristianos y no dejamos de
de seguir practicando los principios de Dios cuando salimos de la iglesia, ¿no? Cuando salimos de la iglesia, a donde quiera que vayamos, a nuestros hogares, a nuestros trabajos, centros de estudio, qué sé yo, también procuramos mantener los principios de vida que nuestro Señor Jesucristo ha dejado en su palabra. Y a eso se llama estar con Él. Entonces, ¿cuál es la primera tarea que debe hacer un creyente para llegar a ser discípulo? Procurar estar con Él, pasar tiempo con Él. Amén. ¿Dónde pasamos tiempo con Él? En su casa. ¿Cómo pasamos tiempo con Él? A través de la oración. ¿Cómo pasamos tiempo con Él? Por medio de la lectura de su palabra, porque es su palabra, habla de Él. Escudriñad las Escrituras, dice la palabra, porque en ella os parece que tenéis vida eterna, y son ellas las que hablan de mí, dijo el Señor Jesucristo. Amén. Por eso, si yo quiero estar con Él, si yo entiendo que el Señor Jesús me ha llamado, me ha establecido dentro de sus discípulos, porque si bien es cierto, aquí está hablando de los 12 discípulos, pero esos discípulos, ¿qué pasó luego con esos discípulos? A ver, ¿qué pasó con estos 12 discípulos? O con los 12 apóstoles, ¿qué pasó con ellos? ¿Se quedaron en 12? Se fueron multiplicando, a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, se han ido multiplicando. Y hoy en día nosotros también somos parte de esos discípulos. Amén. Pero, ¿por qué hemos podido llegar a ser discípulos? Porque hemos estado siempre con Él. Amén. Porque hemos buscado siempre de su presencia. Y estar con Él genera cambios, pues. Amén, hermanos. Estar con Él genera algo en nuestra vida. Mire, busque ahí Hechos 4:13. Hechos 4:13. ¿Qué dice Hechos 4:13? Entonces, viendo el denuedo de Peter y de John en knowing, estoy hablando en lenguas, que eran hombres que dice, sin letras, y del vulgo encima. Pero ¿qué dice? Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ojo que aquí está hablando en Hechos 4, de Pedro, de Juan. ¿Y dónde se nota la gran diferencia cuando Pedro comienza a hablar? Ahí nada más en Hechos 3. Después de que Pedro y Juan, mire, Pedro y Juan, ¿qué hacían en el 3:1? ¿Qué hacían Pedro y Juan? Porque Pedro y Juan primero permanecieron con Él, estuvieron con Él, lo que estamos viendo. ¿Qué debo hacer para ser un discípulo? Primero tengo que permanecer con Él, tengo que estar con Él, para luego hacer algo, porque ahí dice, en el pasaje que leímos en Marcos 3:14, dice que estableció a 12 para que estuvieran con Él y luego los mandó a predicar. O sea, yo puedo hacer cosas, Dios va a usar mi vida, pero primero tengo que estar con Él, tengo que permanecer con Él. Primero tengo que hacerme un discípulo. Entonces, Pedro y Juan en el capítulo 3, versículo 1 dice, subían juntos ¿a dónde? Al templo, a la hora novena. ¿A qué iban? Habían preparado un caldo y por eso se iban a la iglesia, ¿verdad? La vigilia estuvo llena, ¿verdad?
¿A qué iban ellos a la hora novena? A la oración. Les dije maneras de estar con Él, formas de estar con Él, por medio de la oración, por medio de la congregación, del congregar, por medio de leer su palabra. Esas son las formas como yo permanezco con Él, como yo estoy con Él. Y cuando yo estoy con Él, mi vida va a ser cambiada, mi vida va a ser transformada. Ya no voy a ser yo, sino va a ser Él apareciendo en mí. Amén. Por eso de estos hombres se habla eso, se dice, estos hombres eran del vulgo, eran hombres que no tenían letras, pero sin embargo se maravillaban de qué, de la forma como ahora hablaban. Cómo Pedro llegó a hablar un discurso totalmente teológico que hoy en día es la base de la fe cristiana, mi amado hermano. El apóstol Pedro en su primer discurso, él prácticamente en el pórtico de Salomón, él estableció los fundamentos de la fe cristiana. Y era un hombre que no había estudiado teología. Era un hombre que no había pasado tiempo a los pies de Gamaliel. Que dice, era un hombre con qué características? Nunca estudió. Y era de una familia bastante humilde, corriente diríamos. ¿Y cómo es que él puede expresar con un profundo sentido teológico cuando él da su discurso en el pórtico de Salomón? Donde dice, por ejemplo, desde el 14, desde el 13 comienza él, ¿no? Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Bueno, ahí está hablando un poco históricamente porque él fue testigo de lo que pasó con Jesús, pero luego más adelante él comienza ya a hacer teología, dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis, ¿a quién dice? Al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y sigue, mire, diciendo, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Está hablando de la doctrina de la sanidad en Jesucristo, hermano. Y más adelante sigue hablando de quién es Jesús y todo eso, ¿no? Pero él era un hombre que no tenía letras, era un hombre que no tenía ciertas cualidades, como lo que más o menos estaba predicando nuestra hermana Patricia, ¿verdad? Gedeón. ¿Quién era Gedeón? Un hombre que decía, mi familia es pobre y yo soy el más pequeño de ellos, ¿qué me va a llamar a mí el Señor? Pero Dios, como dice la palabra, a lo vil y menospreciado muchas veces lo llama para avergonzar al fuerte, dice la palabra, ¿ve? Pero ¿por qué estos llegaron a ser transformados? ¿Por qué llegaron a ser cambiados? ¿Y por qué maravillaban a la gente? ¿Por qué? Porque habían estado con el Señor Jesucristo. Por eso que Él cambia, hermanos, Él cambia todo en nuestras vidas. Y viendo 13, ¿no? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. La única explicación que encontraban ellos en que ahora Juan y Pedro sean esa persona de carácter, esa persona, Pedro, que podía hablar ahora con tanto fundamento teológico, solamente la única explicación para ellos era que habían pasado tiempo con Jesús. Y pasaron tiempo con Jesús, ¿verdad? 3 años y medio con Jesús. Desde que Jesús los llamó, siendo pescadores, dice la palabra, dejándolo todo, le siguieron. Ellos fueron testigos de todo lo que pasó Jesús hasta que el Señor Jesús fue a esa cruz y aún cuando Él ascendió a los cielos.
Por eso que en Hechos 1, cuando ellos van a reemplazar a Judas, ¿no? Entonces ellos dicen, tiene que ser uno que haya sido parte de nosotros desde que el Señor comenzó su ministerio, comenzó a predicar y a salir, dice, hasta el día el que él fue recibido arriba. Se necesita gente discípula, gente de carácter. Y hoy eso solamente se logra estando con él. Juan y Pedro nunca se apartaron de Jesús hasta el día que él se fue al cielo. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos fueron llamados primeramente para estar con Jesús. Él los llamó primeramente para que estén con Él, para luego mandarlos a predicar. Amén. Por eso alguna vez les he enseñado que más importante en la vida cristiana no es el hacer cosas, porque a veces nos ufanamos tanto de que hacemos muchas cosas, no, yo hago esto y voy para allá y lo otro y allá, pero muchas veces no somos. Cuando el orden está ahí, en Marcos 3:14, los llamó primeramente para que estén con Él. Y una vez que ellos estuvieron con Él, una vez que pasaron tiempo con Él, una vez que se llenaron de la presencia de Él, una vez que aprendieron de Él, entonces estuvieron capacitados para poder ir a predicar. Amén. Por eso necesitamos ser discípulos. No solamente creyentes, porque el ser un discípulo te capacita para poder hacer lo que Él quiere que hagamos como iglesia en esta tierra. Y nuestra misión, como decía el mismo pasaje que hemos leído, es hacer discípulos. Pero para ser discípulos, nosotros primero tenemos que ser discípulos. ¿Qué más debemos hacer para ser discípulos de Cristo? Mateo 11:29. Ya estábamos diciendo que el discípulo, ¿qué hace el discípulo? Aprende de su maestro. ¿Y quién es nuestro maestro? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, según Mateo 11:29, ¿qué es lo que debemos nosotros aprender? ¿Y qué nos dice aquí primero la palabra? Llevad mi yugo. Alguien habló de yugo en estos días, ¿no? Martes me parece. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En la vigilia ha sido, ¿no? En la vigilia ha sido. El hermano Jonathan. ¿Qué es un yugo? Decíamos, un yugo es algo que nos amarra a otro, que nos liga a otro, que nos liga, ¿verdad? Y que no nos deja movernos solos. Y que muchas veces ese yugo causa dolor, sí. Por eso que el buey difícilmente se queda atrás o se adelanta del otro buey. Porque si uno de ellos se adelanta, le causa mucho dolor en el buey que está al lado. Porque para eso es ese yugo justamente. Para mantenerlos ahí alineaditos y los dos puedan ir arando la tierra con la fuerza de los dos. Entonces el Señor nos dice primeramente, lleven mi yugo sobre vosotros. El camino de Dios, el camino de cristiano, ¿es fácil? ¿Qué dicen, hermanos? La vida cristiana es fácil, es simple. La Biblia dice que el reino de los cielos padece violencia y para arrebatarlo hay que ser valiente. Porque la vida cristiana demanda sacrificio, demanda esfuerzo, demanda negación a nosotros mismos. Y a eso está hablando cuando habla de llevar su yugo. El apóstol Pablo decía, yo intento llevar las marcas de Cristo. Yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, decía él. Porque para él el evangelio fue sufrimiento, fue padecimiento, fue negación a sí mismo. Él en un momento llegó a renunciar a todo lo terrenal, por eso él dijo, para mí todo lo que tengo es contado por basura, porque él tenía
muchas posesiones, él tenía una buena posición, pero cuando él conoció a Cristo, yo decía, todo eso para mí ahora es basura, porque yo quiero realmente conocer a Cristo. Entonces, si queremos ser discípulos, tenemos que entender que la vida cristiana demanda esfuerzo, sacrificio. Te va a doler muchas veces, te va a doler. Te va a doler dejar tu cama para venir a ayunar. ¿Amén o no? Te va a doler el estómago porque no comes hasta las 3, 4 de la tarde y vas a sentir un malestar ahí en el estómago, pero ahí estamos soportando. Amén. Claro, el pasar hambre no nos santifica, pero sí la obediencia. Amén. La obediencia y el poner a nuestro cuerpo por servidumbre. No lo dejo, como decíamos en la vigilia, no dejo que mi cuerpo me gobierne. Él no me va a gobernar. Hoy día no duermes en la cama plácidamente, ni abrazadito. Hoy día te toca dormir en la silla si es posible, ¿no? Porque a veces estamos ahí en la silla y medio que le estamos cabeceando ahí, ¿no? Pero ahí estamos, ahí estamos. ¿Por qué? Porque el evangelio, para llegar a ser un discípulo, yo tengo que llevar el yugo de Cristo. Cuesta. Tengo que sufrir las marcas que Él sufrió por nosotros. Pero también debo aprender de su carácter. Ahí está, a continuación, ¿qué dice? Lea la segunda parte. Y aprended de mí que soy manso y humilde de espíritu. ¿Nuestro Señor Jesucristo fue manso o no fue manso? Si no, Él hubiera reaccionado cuando lo estaban acusando injustamente, por ejemplo. Cuando Él lo acusaban de que Él había venido a consternar el imperio romano y que había venido prácticamente a que los judíos se liberen del imperio romano y que ya no le den los tributos a César, porque finalmente esa fue la acusación que le hicieron para que los romanos lo vean como un peligro y permitan que los judíos puedan crucificarlo. Pero sin embargo Él fue manso. Le dieron cachetadas, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas, se burlaron de Él, le quitaron la ropa, repartieron su ropa entre ellos, lo clavaron en la cruz y finalmente lo levantaron. Y Él lo único que atinó a decir en un momento que fue: Padre, perdónales porque ellos no saben lo que están haciendo. Porque Él tenía claro que los judíos simplemente estaban siendo usados para que la palabra de Dios se cumpla, porque el sacrificio de Cristo tenía que darse, porque si Él no hubiese ido a ese sacrificio en la cruz, no hubiera salvación, hermano. Por eso que el apóstol Pablo dice: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y Él pudo resucitar porque fue a la cruz, porque murió en esa cruz. Entonces tenemos que aprender de Él también. Quiero ser discípulo de Cristo. En primer lugar, ¿qué dijimos? Tengo que permanecer con Él. Tengo que pasar tiempo con Él. Tengo que dedicar parte de mi vida a Él. No puedo dejar de trabajar, no puedo dejar de estudiar, no puedo dejar de atender mi familia. Eso es parte normal de la vida, pero debo, sí, establecer tiempos para permanecer con Él, a través de la oración, a través de su palabra, a través del congregar en la iglesia. Son formas como yo estoy o permanezco con Él. En segundo lugar dijimos, tenemos que llevar también su yugo, ese yugo que causa muchas veces dolor, ese yugo que muchas veces causa incomodidad, ese yugo que nos lleva a esforzarnos. Ese es el yugo que tenemos que llevar para poder ser discípulos de Cristo. Aquel que piensa que la vida cristiana es así de fácil, de simple, nunca va a llegar a ser un discípulo, mi amado hermano. Por eso que el Señor Jesucristo dice: lleven mi yugo. Y por eso que el apóstol Pablo decía: yo llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo.
¿Y realmente el apóstol Pablo llevó las marcas de Cristo en su cuerpo? ¿Qué dice usted? Conocemos la historia, ¿verdad? Hechos relata las vivencias que pasó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo andaba en su 4x4, ¿no? Se la pasaba en Cancún, veraneando por ahí. No, ¿verdad? Su vida era sacrificada. Él andaba predicando, viajando de un lugar a otro. Similar a Jesús. Jesús, ¿qué decía? Las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y el apóstol Pablo también pasó similares experiencias. Por eso que le decía, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. A la entrada de Listra, él fue dejado prácticamente muerto, apedreado, ahí muerto. Ellos pensaban que él ya estaba muerto y lo abandonaron ahí. ¿Y cuántos otros sufrimientos no pasó el apóstol Pablo? Entonces, tenemos que llevar ese yugo de Cristo, pero también tenemos que aprender de su mansedumbre y de su humildad. Amén, hermanos. ¿Cómo mostramos nuestra mansedumbre nosotros? A ver, ya hablamos cómo Jesús mostró su mansedumbre. Ahora nosotros, ¿cómo mostramos nuestra mansedumbre? Hermanito, levántese. Cuando los diáconos levantan a los hermanos, ¿no? ¿Se molestan o no se molestan? ¿Es mansedumbre o qué es eso? Pero si usted fuera manso, dijera, gracias, hermanito, porque no me está dejando que me pierda la bendición de escuchar la palabra de Dios. Pero reaccionamos, ¿sí o no? Si es posible, volteamos y le damos, ¿verdad? Este hermano, ¿qué se cree que me viene a despertar? Estoy durmiendo rico acá. ¿Ah? No estoy, no, encima mienten, no estoy durmiendo. Y están más privados que... Es como las mamás cuando están mirando la televisión y se duermen, ¿no? Y tú vas y le apagas la televisión. ¿Por qué me apagas la televisión? Estoy mirando. Pero si estás durmiendo. No estoy durmiendo, estoy mirando, dicen, ¿no? Es clásico eso de las mamás, ¿sí o no? O de los papás, ¿no? Es clásico eso. Entonces, miren, tenemos que aprender a ser mansos. En la iglesia tenemos una autoridad y tenemos también autoridades delegadas. Sí, Dios ha puesto pastores en la iglesia para poder apacentar la grey de Dios. Dios ha puesto un liderazgo en las personas de los diáconos, en las personas de los líderes, y si algo de alguna manera ellos nos exhortan, nos orientan en algo, pues hay que recibirlo con mansedumbre y con humildad. Y con humildad. Este hermanito es diácono, yo tengo 30 años aquí en la iglesia, ¿no? Porque pasa eso, ¿sí o no? Yo tengo 30 años en la iglesia y que este hermanito tiene 10 años y porque es diácono ya se cree más que yo. Está en posición de autoridad, porque Dios pone en autoridad a quien Él quiere. Él da a quien quiere, dice la palabra. Pero también Él no lo da por darlo. Él da a las personas que ve que de alguna manera están siguiendo sus pasos, están siguiendo su caminar. Están en ese camino de ser discípulos de Él. Entonces, necesitamos llevar su yugo, pero también necesitamos aprender de Él, aprender de su mansedumbre y aprender de su humildad. Ahora, no solamente debemos ser mansos en la iglesia, ¿verdad? Esa mansedumbre se debe ir a todo lugar conmigo. A mi casa se tiene que ir también. Acá puedo ser manso con todos, pero en mi casa soy bravo. No bravo de apellido, sino bravo de que, ¿no? A veces esa braveza se lleva en apellido nomás, ¿no? Puro apellido nomás y
Y en el carácter no sabemos, ¿no? Bueno, pero así como soy manso en la iglesia, también debo ser manso en todo lugar. Y es cierto que a veces nuestra carne nos gana, pero no debe ser un común, ¿sí? No debe ser un común porque yo estoy siguiendo las pisadas del maestro, porque el Señor nos manda a ser discípulos, pero también primeramente me manda a mí ser un discípulo. Y para ser discípulo estamos viendo que yo debo permanecer con Él, yo debo llevar su yugo, pero también debo aprender de Él en cuanto a su mansedumbre y en cuanto a su humildad. El saber recibir consejos, el saber recibir aún una exhortación, una orientación, esa es una señal de mansedumbre y de humildad. Y si hay alguien que es el representativo número uno en humildad, es nuestro Señor Jesucristo. Fue humilde hasta la muerte, dice la palabra, ¿no? Ahí está en Filipenses 2, humillación y exaltación de Cristo. Filipenses 2, ahí está. Y él dice, haya en vosotros pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo Dios se hizo en forma de hombre, y estando en condición de hombre se humilló hasta lo sumo, dice, aún siendo obediente hasta la muerte. Pero por causa de esa humillación, ¿qué pasó con él? Él fue exaltado a lo sumo y se le dio un nombre que sobre todo nombre, ante el cual un día toda rodilla se doblará. Vale la pena ser humilde, hermano. La humildad, y dice la palabra que Dios a los arrogantes, a los soberbios los mira de lejos, pero a los humildes Él los exalta, dice la palabra. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Por eso que un discípulo avanza, hermano. Por eso que un discípulo Dios lo pone en posiciones de privilegio. Si alguien por gracia de Dios ahora estamos en alguna posición de privilegio, es porque aprendimos a ser discípulos. Y la humildad tiene su recompensa. La exaltación. Jesús fue exaltado por su humildad. Y si nosotros somos humildes, también Dios nos va a exaltar. No al nivel de Jesús, pero nos va a exaltar. ¿Cómo? Dándonos posición de privilegio, permitiéndonos pasar experiencias maravillosas, viendo el mover sobrenatural en nuestras vidas, hermano. No es fácil las cosas sobrenaturales que vemos en nuestra vida manifestarse. Pero Dios lo hace porque ve que eres humilde, porque estás aprendiendo de Jesús. ¿A cuánto Dios no nos ha sorprendido con muchas cosas sobrenaturales? Amén. Dios nos ha sorprendido con cosas sobrenaturales, pero como consecuencia de que aprendimos mansedumbre y humildad sobre todo. Amén. ¿Qué más necesitamos hacer para ser un discípulo de Jesucristo? Lucas 2:52. ¿Alguien lo sabe un poco de memoria? Lucas 2:52. Un indicativo por ahí, aunque sea. Y si lo dice, ya no viene en la noche. Hoy no hay culto en la noche, ¿verdad? Estamos cerrando el culto. ¿Qué dice Lucas 2:52? Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Qué pasó? Nada, ya. No me asusten. Nuevamente lo voy a leer.
Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Un discípulo de Cristo está siempre en constante crecimiento. El discípulo de Cristo debe estar en constante crecimiento, hermano. Debe ir creciendo día a día, en constante crecimiento, y no solamente en una área, sino en todas las áreas que son necesarias en la vida del ser humano. El hecho que nosotros seamos hijos de Dios no significa que vamos a renunciar al crecimiento en alguna de las áreas de la vida que Dios ha establecido. Si Jesús crecía, ¿en qué crecía? En conocimiento, en sabiduría, en preparación, en formarse cada vez en cosas que le puedan ayudar, no solamente como persona, no solamente como profesional, aún para servirle al Señor. Él crecía en conocimiento, pero también crecía en estatura, físicamente. ¿Debo preocuparme por mi físico? ¿Qué dicen? Entonces mañana me voy al gimnasio, ¿no? Pero sí debo preocuparme por mi físico. Debo cuidar el templo del Espíritu Santo. Tengo que tener una alimentación saludable. No comer comida chatarra. Hermano Pepe, no comer comida chatarra. Comida saludable. A veces por fuerza mayor comemos comida chatarra. Yo cuando era soltero, era pobre, decían mis hijas, yo comía comida chatarra a veces, ¿no? Porque no tenía quien me dé de comer, pues hermano, nadie se compadecía de mí. Tenía que ir por la calle, por ahí, comprar lo que encontraba y ahí comía, ¿no? Pero gracias a Dios, Dios me ha cuidado, ¿no? Dios me ha cuidado. Aunque en un momento comencé a sentir ciertos malestares en la cabeza, producto de que consumía pues el salchipollo, ¿no? La salchipapa y eso, ¿no? Y encima a veces le metía un yogur encima y con eso lo remataba, pues no tenía quien me oriente, no tenía quien me diga, oye, no hagas eso, ¿no? Pero cuando ya comenzaron las síntomas, entonces a partir de ahí dije, no, de aquí para adelante nada de grasas, ¿no? Y todo el mundo que cuando me da de comer sabe que yo no como grasas, menos ají, ¿no? Entonces también debe haber un crecimiento físico, pero no tiene que ver tanto con los ejercicios que yo debo hacer, porque ¿qué dice la palabra de Dios? El ejercicio corporal para poco aprovecha, y eso no quita de que yo no debo hacer un ejercicio. Si yo tengo tiempo para hacer ejercicio, lo voy a hacer y está bien, pero de ahí que yo cambie mi tiempo de oración por irme a correr, eso ya estaría mal, ¿no? Pero si tengo un tiempo adicional por ahí y puedo salir a correr, pero aparte hacer mi oración, gloria a Dios por ello. Y encima tengo tiempo para ir a trabajar y ganarme los frijoles, gloria a Dios también por ello. Amén. Entonces Jesús crecía en conocimiento, pero también en su cuerpo físico. Lo cuidaba, de seguro que María era una buena cocinera y era una buena nutricionista, ¿no? Cuidaba de las comidas que le daba, y los judíos pues eran personas muy cuidadosas en ese sentido. Pero aquí viene algo también importante. Aparte de eso dice que crecía, ¿en qué más? Dice, en gracia, primeramente para con Dios. En gracia para con Dios. Le caía en gracia a Dios. Buscaba caerle en gracia a Dios. ¿Cómo le caemos en gracia a Dios? ¿Cómo podremos decir, cómo podremos provocar que Dios diga, este es mi hijo amado en quien yo me complazco, quien me agrada? Obedeciendo su palabra, viviendo como Él quiere que vivamos, como lo hizo su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dios no dijo de Jesús, este es mi hijo amado en quien yo me complazco porque era su hijo. No lo dijo por eso, Él lo dijo por la forma de vida, por la obediencia que Jesús demostró sobre esta tierra. Porque Él como persona natural, como Él como hombre, con el cuerpo natural que tenía, Él podía haber tomado
otras actitudes, otras acciones, pero sin embargo él cuidó de cumplir fielmente todo lo que era necesario y sobre todo el mandato por el cual él había venido a esta tierra, la misión por la cual él había venido a esta tierra. Entonces eso hacía que él crezca, que él haya crecido en esa gracia para con Dios el Padre. Y nosotros también tenemos que buscar que Dios se agrade de nosotros. Amén, hermanos. Dile al que tiene cerca ahí, busca que Dios se agrade de ti, hermano. Que Dios se agrade de ti, que Dios se agrade de tu vida, que Dios se agrade de quién eres, hermano. Porque dice que él crecía en gracia primeramente para con Dios. Ahora, que yo esté bien con Dios no me importa el resto, ¿verdad? A ver, ¿qué dicen? Que yo esté bien con Dios no me importa el resto. Jesús crecía en gracia para con Dios, pero también con los hombres. Debo tener un entorno social saludable, ¿sí? Yo no puedo decir soy discípulo de Cristo, pero ser agresivo con mi entorno, por ejemplo. Vivir de manera, no sé, que no muestre el carácter de Cristo con el entorno, en el lugar donde vivo, en el lugar donde trabajo. Que todos me conozcan, no porque soy un cristiano, sino me conozcan por el mal carácter que tengo. Pero dice que Jesús crecía en gracia primeramente para con Dios y asimismo en gracia para con los hombres. Ahora, para nosotros caer en gracia a los hombres, primero tenemos que caer en gracia a Dios. Porque cuando la gracia de Dios está sobre tu vida, cuando tú le caes en gracia a Dios, le caerás en gracia a todo el mundo, hermano. Amén. Porque el carácter de Cristo está en ti. Porque la persona de Cristo, la presencia de Cristo está en ti. Y por eso ahí está la historia de José. José caía en gracia. ¿Pero por qué? Porque la presencia de Dios estaba en él. Y porque José fue un hombre recto delante de Dios y que buscó cumplir, no quebrantar los principios que Dios les había enseñado, les había dado. Él cuidó no quebrantar el principio que Dios les había dado. Se negó a sí mismo y por eso que todo lo que él hacía prosperaba. Cuando él estuvo ahí en la casa de Potifar, dice ahí la palabra, eso está en Génesis 39, usted lo puede revisar en casa, dice que él ahí en casa, todo lo que él hacía prosperaba. Y la casa de Potifar fue bendecida. ¿Por causa de quién? Por causa de José. Porque José caía en gracia a Dios. Y por eso también le cayó en gracia a Potifar. Y Potifar le puso en sus manos todo. Él era el mayordomo de la casa de Potifar. Y él no se preocupaba, dice, por lo que él hacía. No se preocupaba. Porque también le caía hacia los hombres. Amén, hermanos. Pero para eso primero hay que caer en gracia a Dios. Por eso dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, esas son las cosas que nosotros necesitamos hacer para poder ser discípulos de Cristo. Y de esa manera, Él nos pueda dar de esa autoridad para poder hacer algo por él. El pasaje que leímos en Marcos 3:14 decía que él estableció a sus 12 discípulos en primer lugar para que estuvieran con él, pero luego para mandarlos a hacer la obra. Amén. Para mandarlos a predicar, para hacerlos sus instrumentos útiles en sus manos. Pero para eso ellos tenían que primeramente ser discípulos. Amén. Discípulos. Por eso mire, busque Mateo 10:1. Mateo 10:1.
Ahí está, ¿ve? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, ya los había llamado, ya los había seleccionado, dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dice que él, en el pasaje que leímos era que él los llamó para que estuviesen con él y para luego mandarlos a predicar. Ellos estuvieron con él, ellos recibieron, ellos por el hecho de estar con él, de permanecer en él, de aprender de él, entonces ahora ellos reciben la autoridad para poder ir y cumplir con esa comisión que Dios les tenía y que le tiene para la iglesia también. Porque esa autoridad, nosotros sabemos que nuestro trabajo no es natural, nuestro trabajo es espiritual. Para ganar las almas para el Señor en nuestro barrio, no solamente se necesitan estrategias humanas, naturales, sobre todo se necesita autoridad de parte de Él. ¿Para qué? Como dice acá, autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Quién tiene atado a la gente en las drogas, en el alcohol, en el pecado? ¿Quién tiene atada a la gente en eso? Son demonios, son espíritus inmundos de diferentes géneros que han tomado el control de esa vida. Y yo no me voy a ganar a una de esas personas simplemente porque voy y le hablo bonito. Para ganarle a esa persona yo tengo que ir con la autoridad de Cristo, con esa autoridad que solamente lo consigo estando con Él, permaneciendo en Él, aprendiendo de Él, llevando el yugo de Él y creciendo como Él, ¿no? Esa es la única manera de poder recibir esa autoridad de parte del Señor, para echar fuera esos demonios, incluso para sanar por enfermos y gente que está con dolores, ¿no? Cualquier dolor en el cuerpo. ¿Cómo es que nosotros podemos orar por enfermos? Podemos luchar contra espíritus inmundos. Hay que tener cuidado de no tener la autoridad de Cristo. Por eso que el apóstol Pablo dice, no impongáis con ligereza las manos. Porque si yo no tengo la autoridad, y si yo impongo las manos sobre alguien que está con demonios ahí, esos demonios más bien le van a atacar a él, o se van a meter en él. Usted es un discípulo del Señor, va a tener la autoridad de Cristo para poder guerrear contra esos demonios, hermano. Y Dios va a poder usar su vida de manera maravillosa, hermano. Hace algún tiempo yo desarrollé un tema que hablaba del precio de la unción, ¿no? ¿Cómo se consigue la unción? Porque un poco que sentía eso de explicar un poco, ¿no? ¿Por qué la gente dice, no, pero por qué siempre cuando estamos en ayuno y el pastor se pone a ministrar, suceden cosas que quizás con otros no suceden? Porque hay una unción de parte de Dios que no viene de la nada. Y me siento contento cuando veo que en otros ya se puede manifestar también esa unción. Y de alguna manera eso me permite confiar en otros también para que puedan ministrar a otras personas. Y yo tomo eso de una experiencia que tuve cuando me fui a la escuela de discipulado, y los pastores que ministraban y que nos ministraban a nosotros dijeron, ahora nosotros vamos a orar por ustedes para que ustedes también reciban esa unción. Pero claro, no dependía solamente de la oración, sino dependía mucho del tiempo que habíamos pasado. Un mes habíamos estado encerrados ahí en la escuela, siendo formados en palabra, siendo ministrados y buscando de Dios. Nos levantamos 5 de la mañana, 6, a clamar, a orar. Tiempo de desayuno, tiempo de enseñanza, administración, tiempo de almuerzo, tiempo de enseñanza, administración, hasta la noche, hermano. Todo un mes en ese plan. Por eso que ellos, cuando nos ministraron, ellos tenían la seguridad de que el Espíritu Santo se iba a manifestar a través de nosotros, porque habíamos estado con Él.
porque habíamos permanecido con Él. Y yo me quedé admirado cuando después de eso dijeron, ahora sí vayan ustedes y oren. Oren por los hermanos. Hermanos, íbamos a orar y los hermanos comenzaban a caerse, comenzaban a ser ministrados y nosotros mismos nos sorprendíamos. Pero eso me ayudó a entender que Dios sí nos puede llevar a ese nivel. Pero depende de nosotros, hermano. Depende de llegar a ser un discípulo. Ahora, no es para todos, cierto, también no es para todos. Dios sabe por qué razón te da algo que a otro no se lo da. Amén. Pero para todos sí es importante llegar a ser discípulos. ¿Cómo somos discípulos? Primero, estando con Jesús, permaneciendo con Jesús. En segundo lugar, ¿qué más dijimos? ¿Cómo puedo ser un discípulo? Llevando su yugo y a la vez aprendiendo de él, de su mansedumbre y de su humildad. En tercer lugar, tengo que crecer como él, tanto en conocimiento, en preparación, en mi cuidado físico, pero también en gracia con Dios y en gracia con el entorno que me rodea. Si yo busco hacer eso, Dios me va a dar de su autoridad. Esa autoridad poderosa para poder orar por enfermos, para poder predicar su palabra, para poder hablar a otros de Cristo. Y aún para ver sus milagros, hermano. Para ver sus milagros. Cosa que no puede pasar en el mundo natural, a nosotros nos suele pasar. Porque somos discípulos de Cristo. Así que vale la pena ser discípulos, hermanos. Amén. Vale la pena ser discípulos y vale la pena también haber permanecido hasta el final. Amén. Porque el Señor nos va a recompensar grandemente y nos va a bendecir grandemente también. Así que vamos a orar, hermanos, para darle gracias al Señor y que el Señor a cada uno nos bendiga en este día domingo 3 de noviembre, ya 2 de noviembre. Imagínense, ya nos queda solamente unos días para entrar a la Navidad, hermanos. Qué rápido se fue el año, ¿no? Pero no hay que aflojar, hermanos. Cuando el fin de año llegue es cuando más hay que apretar, más hay que apretar. Nadie sabe lo que pueda pasar. Dijimos en la vigilia también, creo, ¿no? Sacábamos cuentas, ¿no? Sí, estamos más o menos entre el 28, 38, 48, no lo sabemos. Pero el hecho que ya la venida de nuestro Señor está cercana a llevar a su iglesia de esta tierra. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. Pónganse en pie, hermano, no se quede ahí. Sé que algunos están cansaditos, pero pónganse en pie, hermano. Yo estoy acá parado todo el rato y quisiera sentarme también, pero tenemos que llevar el yugo de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta tarde, en este día, Señor, por habernos permitido estar aquí en tu casa, Señor. Habernos permitido durante todo este día recibir tu palabra, todo este día tener una experiencia maravillosa contigo, de que tu Espíritu Santo, Señor, haya ministrado nuestros cuerpos, haya ministrado nuestras mentes, haya ministrado todo nuestro ser de diferentes maneras, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra nos ha hablado, porque tu palabra nos insta siempre, Señor, a poder llegar a ese propósito que tú tienes con nosotros. Y tu propósito es, Señor, según tu palabra, que lleguemos a ser discípulos tuyos, Señor. Que no nos quedemos como creyentes, que así como nos mandaste a ser discípulos, en primer lugar, nosotros tenemos que ser tus discípulos, Señor. Ayúdanos, Padre. No es fácil, Señor, permanecer en ti. No es fácil estar contigo, Señor. No es fácil. Este mundo, Señor, globalizado nos presiona para absorbernos muchas veces, Señor. Pero ayúdanos, Padre, a poder discernir y poder de alguna manera, Señor, en fe, liberarnos de esa presión social, de esa presión, Señor, de este mundo postmodernista que busca absorbernos para alejarnos de ti, Señor. Pero tu palabra dice
que para ser discípulo yo tengo que permanecer, pasar tiempo contigo, en tu palabra, en la iglesia, en la oración, Señor, porque es la única forma de que tu carácter se forme en nosotros, Señor. Oh Padre de la gloria, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre amado. Necesitamos ser tus discípulos, necesitamos seguir esas pisadas tuyas, Señor, porque queremos irnos contigo un día, Padre. Tú no vienes por creyentes, tú no vienes por simpatizantes, tú vienes por discípulos, Señor, por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia, Señor, con vestiduras blancas, Padre, una iglesia que haya aprendido de ti en cuanto a mansedumbre, en cuanto a humildad, una iglesia que permanece en ti, Señor, siempre. Porque tu palabra dice que los que perseveran hasta el final, estos serán salvos, dice tu palabra, Padre. Por eso, Señor, ayúdanos a ser esos discípulos que tú vienes a buscar muy pronto de esta tierra, Señor. Ayúdanos a crecer como tú creciste en el conocimiento, creciste en estatura, pero también, sobre todo, creciste en gracia para con tu Padre y para con los hombres que te rodeaban, Señor. Ayúdanos también a nosotros que cada día crezcamos en gracia para con Dios, que cada día, Señor, podamos agradar a nuestro Dios, para que Él pueda ver en nosotros esos hijos amados en quien se complace, y su gracia esté sobre nosotros cada día, y nos permita ver milagros, nos permita tener esa autoridad para que en tu nombre podamos echar fuera demonios, podamos orar por enfermos y ellos sean sanados, Señor, porque para eso nos llamaste, para enviarnos a predicar, dice tu palabra. Pero antes de enviarnos a predicar, esperas que nosotros permanezcamos contigo, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra siempre nos habla y nos enseña aquellas cosas que necesitamos conocer y a la vez ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. Bendice cada familia, bendice cada hermano, cada hermana que estuvieron en este día aquí ayunando, y aún, Señor, en este tiempo, nuestro culto de este día domingo, Señor, que el día de mañana, que todos empezamos una nueva jornada en nuestras actividades seculares, que tu bendición, tu gracia vaya con nosotros, Señor, en los estudiantes, en los que trabajamos, en las amas de casa, en todo, Señor. Que tu gracia esté con nosotros, ayudándonos en todo lo que tengamos que hacer a lo largo de esta semana, Señor, porque tú has prometido recompensar a los que te honran, Señor. Y nosotros en este día domingo hemos estado aquí porque queremos honrarte, queremos ser agradecidos contigo por todo lo que tú has hecho, haces y seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor. Por eso es que estamos aquí, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Dios bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén. Vamos a orar ahora sí por las ofrendas para luego poder ofrendar a nuestro Señor. Buenas tardes, hermanos. Así como estamos, vamos a orar para las ofrendas. Señor, te damos gracias, Padre bendito, por tu gran misericordia, Señor, por este culto hermoso que hemos pasado y este ayuno también, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu bendición, Señor. Padre, te pedimos por nuestras ofrendas, Señor, Padre, porque es para tu obra, Señor Todopoderoso. Gracias, amado Rey, porque tú eres un Dios perfecto, un Dios de amor, un Dios increíble, Señor, un Dios humilde. Gracias te damos, Señor,
Te pido, Padre bendito, por mis hermanos, Señor, cuídalos y protégelos, Padre. Gracias, amado Rey de Reyes. Todo te lo damos, Señor. La gloria sea para ti, Padre bendito. En el nombre de Jesús, amén. Ofrendemos, hermanos. Nos separará del amor de Cristo, y quién nos alejará del amor de nuestro Dios. Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús.